Buenos días, jóvenes. ¿Cómo estamos? Espero que bien. Si se escucha, todo bien. Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar este cafecito con un tema que la verdad que nos ha estado pues, preocupando bastante porque es algo que ya está aprobado, ya está listo para que entre en vigor a partir del 1 de enero del 2020. Algunas cosas que se prorrogan a junio del 2020, otras a enero del 2021, pero ya aprobadas, pues. Algunas otras cosas que no están claras, algunas cosas que se han confundido, pues algunos, inclusive algunos despachos que dan ciertas recomendaciones que debemos de tener cuidado, porque si bien es cierto, es una reforma, sí es fuerte, es grave, debemos de tener muchos cuidados. También es cierto que se han magnificado algunas otras cosas, ¿no? Vamos a empezar con este tema de reforma fiscal del 2020, que en la firma le denominamos los 7 pecados capitales, ¿no? Vamos a ver primeramente lo que es el paquete económico para 2020, muy rápido. También debo decirles que tenemos aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 40 para ver esto. No se trata de que de aquí salgamos ya siendo especialistas respecto a lo que viene para 2020, pero sí que tengamos una noción, una idea general de lo que nos espera en el 2020, ¿verdad? Vamos a empezar con el paquete económico 2020 y la ley de ingresos. Lo primero que debemos de ver es la política económica que tiene nuestro gobierno para este 2020, donde ellos aclaran e insisten mucho que uno de los pilares es mantener la estabilidad económica, la macroeconómica, a través de un manejo responsable de las finanzas públicas. Tanto la política de ingresos como la de gastos también están orientadas a ampliar el espacio fiscal sin incrementar los impuestos existentes ni crear nuevos impuestos. Que aquí lo que debemos de hacer es cierto, lo que está haciendo el gobierno es ampliar el espacio fiscal, es decir, recaudar más, pero sin incrementar los impuestos existentes o crear nuevos. También es cierto que una de las maneras en que puedo recaudar más sin crear nuevos impuestos o grabar con tasas más importantes los impuestos actuales, pues es quitando beneficios, quitando estímulos, quitando algunas cosas como por ejemplo la compensación universal, ¿verdad? Que nos quitaron la compensación universal y obviamente eso que viene a traer como consecuencias, pues que los contribuyentes tengamos que pagar más. Entonces de esa manera se amplía el espacio fiscal, pero de una manera cumpliendo, voy a decir, lo que el gobierno dijo de no crear nuevos impuestos, ¿no? También para 2020, igual que 2019, el gasto, se mantiene un compromiso para crecer el gasto público, ¿sí? En apego a los lineamientos de la austeridad republicana. Hemos escuchado mucho ese tema ahora de austeridad republicana, ¿verdad? Con muchos criterios estrictos de eficiencia y eficacia. También en el presupuesto de egresos que pudimos ver, en el presupuesto de egresos pudimos ver que se amplían el gasto público que va hacia los programas sociales, ¿sí? Este gobierno está muy empeñado en darle a los que menos tienen, pues, y eso está bien, pero no es quitándole a los que producen, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ¿no? La corrupción, es correcto, la corrupción como problema del gasto público, sin duda alguna que la corrupción es un grave problema del gasto público. Hay que reducir el gasto público de una manera diferente, ¿no? Para ser más eficiente en el gasto público. Y lo que ya dijimos, el incremento en gastos sociales, ¿no? Fíjense bien, no quiero meterme mucho en crítica respecto al gobierno actual, no es la idea. Yo soy un convencido de que lo que busca el gobierno es correcto, o sea, el objetivo es correcto, como por ejemplo combatir la corrupción, de acuerdísimo, es correcto. ¿Sí? Reducir el gasto público también es correcto. ¿Sí? El incremento en gastos sociales, pues habría que ver las formas, nada más. ¿Qué es lo que criticamos de una manera importante? Lo que
criticamos no es el objetivo es correctísimo, sino las formas en que se hacen las cosas, ¿no? Yo he dado un ejemplo, creo, muy claro, de que se dijo, vamos a atacar el huachicoleo, o sea, vamos a atacar todo lo que se roban de combustibles a través de la ordeña de los ductos. Eso, sin duda alguna, que es algo súper correcto, ¿sí? Está muy bien, pero no es cerrando todos los ductos, porque entonces cierro todos los ductos y tengo un problema de desabasto, como pasó, no recuerdo si a principios de este año, no, a finales del año pasado. ¿Qué fue lo que pasó? Pues un problema de desabasto importante en todas las gasolinas. E insisto, el objetivo sin duda alguna es correcto, pero la forma de cerrar los ductos, pues a lo mejor eso es lo criticable, ¿verdad? Oye, pero si no cierro los ductos, entonces ¿cómo le hago? Ah, bueno, pues ese es el tema, ¿no? De qué es lo que tengo que hacer para lograr el objetivo, pero sin afectar a la mayoría. Pues eso es lo que debemos de hacer. Las expectativas de política tributaria es no aumentar impuestos, eso ya lo hemos venido diciendo. Hay un endurecimiento de fiscalización y de recaudación de manera importante y ahí es precisamente donde tenemos que trabajar y donde tenemos que empezar. Si no lo somos a la fecha, entonces tenemos que empezar a ser muy, pero muy preventivos al respecto sobre ese endurecimiento de la fiscalización y de la recaudación, que necesitamos hablar bastante de eso. La corrupción como problema principal para el cobro y pago de impuestos, y no habrá mayor endeudamiento para obtener ingresos, ¿no? O sea, el gobierno no se va a endeudar. Perdón. El gobierno no se va a endeudar para obtener más ingresos. Ahora, todo lo que vamos a ver hacia adelante, o una muy buena parte de lo que vamos a ver hacia adelante, perdón, todo lo que vamos a ver hacia adelante viene por una realidad. La realidad es los famosos EFOS y los EDOS. Los EFOS, que son las empresas que facturan operaciones simuladas, y los EDOS, que son las empresas que deducen operaciones simuladas. Mucho de la reforma que estamos viendo hoy para 2020 es en ataque frontal a estas entidades, ¿no? Pero fíjense bien, del 2014, que es cuando se empezó a legislar sobre EFOS y EDOS, al 20 de junio del 2019, fueron identificadas 8.204 empresas que facturan operaciones simuladas. Estas 8.204 empresas forman parte del famoso listado del 69 que existe, pues que se publica constantemente en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Esas 8.204 empresas han generado 8.827.390 facturas falsas, con un monto de facturación aproximado de 1.6 billones de pesos. 1.6 billones de pesos es una monstruosidad de dinero, ¿eh? Tanto es que suponen una evasión de 354.512 millones de pesos, que representa el 1.4% del Producto Interno del PIB. Entonces, fíjense bien, el 1.4% del Producto Interno del PIB es una monstruosidad de dinero también. Pues entonces, ¿ustedes creen que a través de esto la autoridad no va a hacer nada para buscar atacar esta circunstancia? Aquí lo que hay que criticar también, lo criticable, si hay 8.204 empresas que efectúan operaciones simuladas, aquí la idea es, vayan y revisen el sector público. En el sector público se van a encontrar el doble, el triple de lo que hay en el sector privado, porque la corrupción de la que estamos hablando hace un momento, cómo sacan los gobiernos corruptos, cómo sacan el dinero de las arcas de gobierno, pues a través de facturas falsas, a través de empresas que facturan operaciones simuladas, ¿no? Entonces, lo criticable cuál es no me revisen nada más al sector privado, sino también ve al sector público y revisa las circunstancias que existen en el sector público, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar una gran evasión también. También como una expectativa, y que está anunciada por el gobierno, es que se va a rediseñar todo el marco tributario.
Es decir, este gobierno pretende crear una reforma, pero una reforma estructural completa, donde se mejore el diseño del marco tributario, ¿sí? Y que se limite aún más los espacios de evasión. Para ello, se está trabajando de manera importante en una propuesta de reforma que según se va a presentar en la segunda mitad de la administración actual, ¿no? Eso estamos esperando que para fines del 2021 se esté proponiendo una reforma fiscal integral que empezaría a tener vigencia a partir del 2022. Ahora, en cuanto a la ley de ingresos, pues en la ley de ingresos obviamente ahí tenemos todo lo que son los presupuestos de ingresos que anualmente percibirá el gobierno federal. También dentro de la ley de ingresos se otorgan estímulos o incentivos fiscales que permitan acelerar la economía mexicana de ciertos sectores, de ciertos grupos de sectores que son muy importantes. Sí, ahorita vamos a ver algo de ellos, ¿no? Pero fíjense bien, los ingresos estimados para el año 2020 equivalen a 6.1 billones de pesos, con un incremento de 4.61% más de los ingresos que percibimos en el 2019. ¿Sí? Entonces, 6.1 billones de pesos, que representan 4.61% de aumento. Las estimaciones que nos da el gobierno para el ejercicio 2020 es el tipo de cambio de 19.90, me parece muy bajo. La tasa de interés nominal promedio 7.4, la inflación del 3.0, el precio promedio del barril $49 por barril y el crecimiento del PIB de entre 1.5 al 2.5%. Fíjense bien, ese rango que nos dan ahí del 1.5 al 2.5 es un amplio rango, ¿eh? Eso nos deja con ciertas dudas, porque si dijera entre 1.5 y 1.7, pues dijéramos, hay un rango razonable, voy a decirlo así. Pero de 1.5 a 2.5, eso me deja la inquietud de que no saben muy bien qué es lo que nos depara como economía, ¿no? Entonces, ahí están los 6.1 billones de pesos, los cuales podemos observar que el impuesto que más genera ingresos para el país es el impuesto sobre la renta, que genera 1.8 billones, el IVA 1.0 billones, y así sucesivamente nos vamos yendo, ¿no? O sea, de impuestos, de esos 6.1 billones de pesos, de impuestos son 3.5 billones. Lo demás es aprovechamiento, seguridad social, mejoras, ventas de bienes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahí es como está estructurado los 6.1 billones de pesos que se esperan obtener. Ya yendo específicamente a temas de ley de ingresos, podemos observar que para 2020 el ahorro en México, o sea, para las personas que ahorran en México, tendrán una tasa de retención mayor a la que teníamos actualmente en el 2019, ¿no? Y aquí tenemos un poquito de historia también. Cuando yo ahorro, la institución financiera donde tengo mis ahorros me paga un interés, ¿sí? Y sobre ese interés que me paga, me hace una retención de anticipo del ISR sobre la ganancia del interés. Nada más de que la tasa de retención no es sobre el interés pagado, es sobre el monto que tengo ahorrado, ¿sí? Entonces, en el año 2018, fíjense bien, la tasa de retención era de 0.46% sobre el monto que teníamos ahorrado. Del 2018 a 2019 se incrementó esa tasa del 0.46 al 1.04%, que entiendo que los porcentajes pueden ser muy pequeños, pero si usar con proporción de incremento, pues si se incrementó del 0.46 al 1.04, pues quiere decir que se incrementó como 3 veces, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y para 2020 se va a incrementar del 1.04 al 1.45%. Que entiendo, puede ser un 0.4% de aumento, pero ese 0.4% de aumento representa un 40% aproximadamente de la tasa que actualmente me están reteniendo. O sea, ¿a quién nos gustaría que de un año para otro me digan, me incrementan el 40% de la tasa de lo que me retienen, ¿verdad? Entonces, este es un tema importante porque trae una afectación para los ahorradores, ¿no?
Otra de las cosas importantes que se han dicho, se han mencionado y que hay, de verdad que hay muchas mitos aquí al respecto, es sobre las condonaciones de impuestos. En las últimas décadas se otorgaron facilidades que ofrecían condonaciones en el pago de impuestos, multas, recargos, y que esto ocasiona, y es correcto, ocasiona una inconsistencia. ¿Para qué pago? Mejor no pago, espero que haya una condonación y pago con impuestos condonados, ¿verdad? Entonces, sí, pero digo, pensar como contribuyente en eso, pues es una forma no muy coherente de pensar, ¿no? Porque obviamente el hecho de que yo no pague no es decir, no pago y no me pasa nada. Voy a tener que sufrir una serie de consecuencias por el tiempo que estuve sin pagar, ¿verdad? O sea, desde embargos de cuentas bancarias, desde cancelación de sellos digitales. O sea, realmente el no pagar no es un tema así como decir, no pago y luego pago con donaciones, ¿verdad? Pero también es cierto que en México hay una balanza, ¿sí? Que nos da calificaciones a nivel de riesgo país. Y cuando tenemos créditos, créditos a contribuyentes sin cobrar, eso nos afecta en la calificación de riesgo país. Entonces, esa es la verdadera razón por la que eventualmente el gobierno saca un programa de condonación de impuestos, porque muchos de estos créditos que se tienen como créditos fiscales, muchos de ellos son prácticamente incobrables y afectan a ambas partes, afecta tanto al país como afecta tanto al contribuyente, ¿verdad? Cuando sacan un programa de condonación, pues es una manera de limpiar también todos esos créditos que tenemos ahí, ¿no? Y se limpia, se mejora la calificación y de alguna manera, cuando condonas impuestos, no condonas la totalidad, sino condonas una parte, ¿verdad? Que pueda estimular a que el contribuyente pague, inclusive créditos que pudieran estar prescritos también, ¿no? Pero bueno, este año el Ejecutivo Federal se comprometió a no otorgar condonaciones ni a eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios a todos los contribuyentes y deudores fiscales, ¿no? No va a condonar ningún impuesto ni mediante decretos presidenciales o de ninguna otra manera que pudiera condonarse, ¿no? Otra de las cosas importantes de la ley de ingresos es que para el 2020 continuarán vigentes los estímulos fiscales en toda la franja fronteriza, ¿no? En la franja fronteriza norte, los estímulos que permiten una tasa reducida de, en lugar del 16% del IVA, 8%, en lugar de una tasa del 30% de ISR, una tasa del 20%. Y nos dan un dato importante aquí. Se dice que este decreto está cumpliendo con su objetivo, pues en el primer semestre del 2019, las ventas al menudeo en la región fronteriza tuvieron un crecimiento anual del 3.6%, mientras que el promedio nacional del resto del país fue del 1.0%. Entonces, las ventas al menudeo en la región fronteriza se incrementó. Y por otro lado, los precios en la región fronteriza son menores que el resto del país. En ese periodo, la inflación en la frontera norte fue del 2.6%, mientras que a nivel nacional fue del 3.8%. Entonces, bajo esos resultados, el gobierno ve importante que persistan los estímulos fiscales en la región fronteriza, ¿no? Para el 2020. Otra de las cosas importantes es que para la ley de ingresos del 2020 también se siguen otorgando ciertas facilidades y ciertos beneficios fiscales, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la tasa de recargos, que ahí nos dice exactamente, dependiendo del número de parcialidades que solicitemos, la tasa de recargos que vamos a pagar. Que la tasa de recargos viene siendo como la tasa de interés que pagaríamos sobre lo que no te estoy pagando de manera inmediata, ¿sí? También persisten los estímulos fiscales del crédito diésel, ¿sí? Eso es muy importante, tanto el crédito diésel para actividades empresariales, el crédito diésel para el sector agropecuario, el crédito diésel también para el sector transporte, para lo que es el sector transporte, el crédito también por pagar en las casetas de peaje
la posibilidad de que los transportistas puedan acreditar hasta un 50% de lo que pagan en la caseta de peaje sobre sus impuestos, sobre el impuesto sobre la renta que causa. El estímulo fiscal persiste también el de los que adquieren combustibles fósiles. El estímulo fiscal también a titulares de concesiones y asignaciones mineras. Un estímulo fiscal a las personas físicas y personas morales que enajenen libros, periódicos y revistas, que eso también es importante. Y recuerden que en ley de ingresos viene la posibilidad de que la PTU que pagamos en el año, por ejemplo, la PTU que pagamos en mayo del 2019, la podamos disminuir del resultado fiscal que tengamos para pagos provisionales de mayo en adelante. ¿Sí? Ese estímulo o ese beneficio viene contemplado desde hace algunos años en ley de ingresos. Pero para esta ley de ingresos del 2020 lo eliminan de la ley de ingresos, ese beneficio. Y lo eliminan por una razón, porque ese mismo beneficio que está en ley de ingresos lo traspasan directamente a la ley del impuesto sobre la renta. Ya no es necesario que salga en ley de ingresos cada año, sino que ya está en ley del impuesto sobre la renta y por lo tanto sale de los estímulos de ley de ingresos de la federación, ¿no? Muy bien. Esto como introducción a lo que viene siendo la política tributaria, la política fiscal, lo que viene siendo ley de ingresos. Y vamos a ver ahora como una primera parte del Código Fiscal de la Federación, que realmente lo gravoso de todo está aquí, en el Código Fiscal de la Federación. Ahí es donde está lo gravoso y ahí es donde debemos de tener, pero mucho, mucho cuidado, ¿sí? Lo primero, hay una adición al Código Fiscal de la Federación. En el artículo, se crea el artículo 5A, que es una cláusula que le denomina gobierno la cláusula antiabuso. ¿Sí? La cláusula antiabuso. Fíjense bien, ¿qué es esto? Esta cláusula antiabuso se aplicará a actos jurídicos que carezcan de razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto y tendrá los efectos fiscales que se hubieran generado de darse con la obtención de un beneficio económico razonable. Fíjense cómo hay ahí unos temas importantes. Primero, es razón de negocios. Ese es un tema importante, razón de negocios. El otro, beneficio fiscal directo. Y tercero, beneficio económico razonable. Esos tres conceptos son muy importantes porque hoy, a partir de enero del 2020, se le están dando facultades a la autoridad para que la autoridad defina si esta acción, este acto que yo realicé como contribuyente, tiene razón de negocios. Y si no tiene razón de negocios, entonces me lo pueden hacer no deducible, porque carece de razón de negocio. ¿Sí? Entonces, hoy ya no solamente vamos a tener que cuidar que la factura y el CFDI cumpla con todos los requisitos, que lo haya pagado con cheque o transferencia, cuidar la materialidad, sino adicionalmente a estos tres, hay que cuidar la razón de negocio. ¿Y qué es una razón de negocio? Es que el beneficio económico que me da ese acto o esa operación que realicé, que el beneficio económico que me traiga sea mayor al beneficio fiscal que obtuve. Entonces, si el beneficio fiscal que obtuve, o el beneficio económico, perdón, que obtuve, es menor al beneficio fiscal, entonces la autoridad puede definir que esa no tiene razón de negocio y por lo tanto es no deducible. ¿Eh? Entonces, quiero que quede claro el impacto de esto, porque ahora la persona, el auditor que me va a revisar, esa persona puede definir que esta operación que yo hice carece de razón de negocios. Y el carecimiento de razón de negocio es muy relativo, porque hay muchas veces que uno le apuesta a algo, ¿sí? Que obviamente como empresarios esperamos un resultado positivo, pero que lamentablemente no se dieron, pues, o sea, por alguna circunstancia no se dio. Entonces, como no tengo beneficio económico, pero lo que gasté sí me dio un beneficio fiscal, entonces la autoridad me puede decir que carece de razón de negocio y por lo tanto no sirve. Pues, entonces, eso es sumamente grave
Eso se da y no es más que una mera presunción, es una presunción en el ejercicio de facultades de comprobación. Si eso sucede, se supone que la autoridad va a someter a un órgano colegiado que deberá de confirmar la presunción en un plazo máximo de 2 meses. El problema es que el órgano colegiado es parte del mismo SAT. Pues el mismo SAT va a definir si realmente tengo razón de negocios o no. Y debe darse a conocer en la última acta parcial, en el oficio de observaciones o en la resolución provisional. Obviamente, como contribuyentes, se tiene oportunidades de actuar, ¿no? Pero esa es una forma importante. Ahí me dicen, no existe razón de negocio cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente es menor al beneficio fiscal. ¿Y qué es el beneficio fiscal? Pues cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Ahora, ¿qué es el beneficio económico cuantificable razonablemente? Es cuando las operaciones busquen generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de bienes, mejorar el posicionamiento en el mercado, entre otros, ¿no? Para cuantificar el beneficio económico se tomará en cuenta toda la información que se tenga en este momento y que sea soportada y que sea razonable, ¿no? Ahora, ¿qué es lo único bueno que tenemos en esto? Pues lo único bueno, voy a decir, es que cualquier resultado que se dé del artículo 5A, o sea, de la cláusula antiabuso, en ningún caso generarán consecuencias de índole penal, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando menos me podrán cobrar el impuesto, pero no me van a meter a la cárcel, ¿no? Entonces, digo, no sé si eso es bueno, pero, pero al final de cuentas es una mera presunción de la autoridad. Entonces, ese es un problema importante. El otro, para crear la firma electrónica, recomendaciones de, ¿cómo se dice? El hecho de que cuando yo tengo una firma electrónica y la renuevo antes de que se venza, la renovación desde el portal del SAT es relativamente sencilla. Si se me vence la firma electrónica y tengo que ir al SAT a volver a crear mi firma electrónica, eso es sumamente complicado, ¿sí? Y a partir del 2020 va a ser todavía más complicado, porque el SAT va a poder negar el otorgamiento de la firma electrónica si no tenemos clara la identidad del contribuyente, si no tenemos claro el domicilio del contribuyente o si no tenemos bien nuestra situación fiscal ante ellos, ¿no? Ante el SAT. Entonces, aquí, ¿qué es lo preocupante? Lo preocupante es que, por ejemplo, en el tema de domicilio, en el tema de domicilio, el domicilio realmente se convierte en un problema importante, porque si para efectos de la creencia de la autoridad yo comparto el domicilio con otro contribuyente, ya para eso es un tema de riesgo para la autoridad. Y puede ser que me niegue la firma por ese sencillo tema, pues. O que cuando menos me haga me haga más difícil el llegar a tener mi firma electrónica, ¿no? Entonces, hay cosas que para ellos son riesgos, como compartir domicilios, por ejemplo, pero compartir domicilios es relativo, pues. Yo aquí estoy en la oficina, aquí está la oficina Ramos Ortiz Asociados, aquí está el contribuyente, pero también está José Jesús Ramos, también está María Amparo Ramos, también está Guadalupe Félix, que son los socios también está Fernando Romero, también están, o sea, estamos los socios también como domicilio también. Entonces, compartimos un domicilio, sí, pero es un compartimiento natural, voy a decirlo así, pero la autoridad lo ve como riesgo. Pues. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Recomendación, no dejemos que bajo ningún motivo se nos venza la firma electrónica, hay que renovarla antes de su vencimiento, ¿sí? Porque también el tema de la situación fiscal puede ser importante. Ahorita vamos a ver cómo hay una serie de cosas que podemos caer, inclusive de una manera inconsciente, pero que nos pueden traer a este tipo de consecuencias, ¿no? Todavía no sabemos cuáles van a ser los lineamientos para que la autoridad valide la identidad del domicilio de la situación fiscal. Para eso se establecerán los documentos necesarios a través de resolución miscelánea, ¿no? Pero también es un tema que debemos de tener mucho cuidado. Acuérdense que les dije que esta reforma nos tiene que hacer
mucho, pero mucho, muy preventivos. O sea, estar previniendo circunstancias que pueden pasar. Entonces, esto es parte de prevención, ¿no? No dejar que se nos venza la firma electrónica. Otro tema importante es los certificados de sellos digitales. Todos sabemos que un certificado de sello digital nos sirve pues para poder expedir los comprobantes fiscales digitales por internet, los CFDI, nuestras facturas. Para eso nos sirve. Si la autoridad me restringe los sellos digitales, entonces obviamente yo no puedo facturar. Y la cuestión aquí es que se amplía de manera importante los causales de cancelación de sellos digitales, o cuando menos de restricción de sellos digitales. Y vamos a ver, fíjense bien. Una de las razones por las que te cancelan los certificados de sellos digitales es que durante el procedimiento administrativo de ejecución, el contribuyente no es localizado o desaparezca. Eso me parece razonable, ¿verdad? O sea, si ya me están cobrando y yo huyo, pues me cancelan los sellos digitales y cuando menos no sigo facturando, ¿verdad? O sea, ya no sigo causando más perjuicio al fisco. También, si durante facultades de comprobación el contribuyente no es localizado, desaparezca o cambie de domicilio sin presentar aviso. También me parece razonable, ¿verdad? Todavía no me están cobrando, pero me están auditando. Y en el momento de la auditoría, yo desaparezco. Pues eso también me parece que es una circunstancia normal de cancelación de los certificados de sellos digitales. Pero fíjense bien, si un mes posterior a la omisión de la presentación de la declaración anual, no la he presentado. O sea, si durante el mes siguiente del vencimiento de la declaración anual, no la he presentado. Entonces, ese puede ser razón de cancelar los certificados de sellos digitales. Es decir, si el 31 de marzo se vence la declaración anual y yo no la presento y me da exactamente el 1 de mayo y no la he presentado, el 1 de mayo la autoridad me puede suspender los sellos digitales. Y entonces, si me suspende los sellos digitales, pues entonces, ¿con qué facturo? La otra, si omitan 2 o más declaraciones provisionales o definitivas, consecutivas o no. O sea que si durante el año, si durante mis 12 pagos provisionales, yo omití 2 o más, sean consecutivas o no, esa también es razón para que me restrinjan los sellos digitales. Si durante las facultades de comprobación se conozca que el contribuyente emitió CFDI que amparen operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, también es causal de cancelación de sellos digitales. Me parece correcto, ¿verdad? O sea, si yo estoy facturando operaciones simuladas, pues obviamente es correcto que me suspendan los sellos. Que sea EFO definitivo. O sea, si el primero que estamos viendo presumen que soy EFO, ¿sí? Y me cancelan los sellos, en la segunda, donde ya soy definitivo, pues con más razón, ¿verdad? Aquí el otro es importante. Si soy EDO, o sea, que soy empresa que dedujo una operación simulada, y no acredité durante los 30 días siguientes de la publicación del listado del 69 o no corregí mi situación fiscal, pues ese es motivo también de cancelar sellos digitales. ¿Y qué es lo peligroso de esto? Lo peligroso de esto es que yo les aseguro que si nosotros hiciéramos un procedimiento de revisar todos los RFCs de mis proveedores, e irlos y compulsarlos, voy a decir así, con los RFC de todas las empresas que están en el listado del 69, yo les aseguro que muchas de las empresas iban a salir que tengo proveedores que tuvieron operaciones, o sea, tengo proveedores que están en el listado de los CEFOS. Les aseguro eso, porque en la práctica hay EFOS que efectivamente te venden las facturas, pero hay ciertos prestadores de servicios que ellos no se registran, sino lo que hacen es van con una empresa que les vende las facturas. La diferencia es que no se las venden a ellos, sino que ellos van y le dicen, oye,
yo le arreglé unas lámparas a Ramos Ortiz y Asociados y me pidió factura, pero como yo no tengo, tú dame la factura a nombre de Ramos Ortiz y Asociados. Ramos Ortiz y Asociados le paga a ese proveedor que uno cree que es la empresa del electricista, por ejemplo, ¿sí? Pero resulta que no es cierto, ¿sí? Luego esta empresa le da el dinero al electricista por fuera, pues, ¿sí? Entonces, ¿qué se vuelve importante? Se vuelve muy importante que las empresas puedan tener un más así de comparación, De hecho, aquí en la oficina, les digo para los que todavía no lo saben, ¿sí? Porque es relativamente nuevo lo que estamos haciendo. Aquí en la oficina ya tenemos listo un programa que me permite ir a la contabilidad de la empresa, sacar todos los XML de la contabilidad de la empresa, ir al SAT, bajar todos los XML que tenemos en el SAT y que entonces me haga ese match al que me estoy refiriendo. Y en ese match que me estoy refiriendo, el programa me da tres cosas. Lo primero que me da es si yo tengo proveedores que están en el 69 o en el 69, o sea, que tengo operaciones con contribuyentes incumplidos o con contribuyentes que son EFOS. Eso es lo primero que me da, un reporte que me da eso. Luego me dice qué XML tengo yo contabilizados en mi contabilidad que el SAT no tiene. Y también me da un tercer reporte que me dice qué XML tiene el SAT que yo en mi contabilidad no tengo, ¿sí? Entonces, insisto, como de esto se trata de ser preventivos, en la medida en que tengamos esa información y podamos anticiparnos a los hechos, pues en esa medida podemos tener menos problemas, ¿verdad? Por eso es que tuvimos que hacer desarrollo del sistema para poder hacer ese tipo de cruces. Entonces, porque si tengo proveedores E2, digo, si soy un E2, entonces me pueden cancelar el certificado de sello digital, ¿no? Entonces, por eso se vuelve muy importante este tema del match a que me refiero. Si el domicilio fiscal no cumple con las características para hacerlo, pues ahí también esa es una razón para que nos cancelen los certificados de sellos digitales, ¿no? Y el último tema, que también es muy importante, fíjense bien, si hay discrepancia entre los ingresos y entre las retenciones de impuestos declarados contra los CFDIs emitidos. Por esta razón también es muy importante que nosotros podamos saber qué tiene el SAT y qué tengo yo. Y en base a lo que tiene el SAT, en base a lo que tengo yo, sacar las diferencias. Porque puede haber diferencias en el número de razones. Una, según yo, cancelé comprobantes y por alguna razón no se cancelaron ante el SAT, por ejemplo. Entonces, para el SAT están vivos, pero yo los tengo cancelados. Si yo no sé que eso sucedió, pues no lo voy a arreglar. Pero en cambio, si hago ese cruce al que me referí ahorita, pues entonces sí voy a saber y entonces voy a poder actuar antes de que esto me cause alguna consecuencia, pues. Entonces, por eso es que esto se vuelve sumamente importante. También, otra razón por la que me pueden cancelar los sellos digitales es no tener activo el buzón tributario, ¿sí? Si por alguna razón el buzón tributario no está activo, entonces también me pueden cancelar los certificados de sellos digitales. Y luego fíjense bien, este último punto, que es como por todo lo demás que no dije, pues también, ¿sí? Fíjense lo que dice. Se cometan una o más infracciones relacionadas con las obligaciones del RFC, el pago de las contribuciones, de presentar declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias, y del ingreso de información a través de la página de internet del SAT y de llevar contabilidad. O sea, sé que si yo no envío la contabilidad electrónica porque es una información que tengo que mandar a través de la página del SAT, entonces esa puede ser otra razón para que me cancelen los sellos digitales, ¿no? O no tener un aumento de obligaciones, o no tener un cambio de domicilio, no tener un aviso presentado, no tener cualquier otra cosa, también pueden ser motivos para que me restrinjan los sellos digitales. Ahora bien, cuando suceda eso, se supone
que el contribuyente va a presentar una solicitud de aclaración para desvirtuar los hechos por los cuales me están cancelando los sellos digitales o me están restringiendo los sellos digitales. Cuando yo presente la aclaración, se supone que al día siguiente el SAT debe de habilitar los sellos digitales de nuevo, ¿sí? Se supone que los debe habilitar al día siguiente que yo presente la aclaración. Pero dentro de los 10 días siguientes, el SAT puede requerir información adicional o puede estarme pidiendo alguna diligencia, algún procedimiento, algo adicional, ¿sí? Y yo le tengo que contestar dentro de los 10 días siguientes. Ahora bien, si una vez de que me requirió información y yo se la envié y el SAT la valoró y la valoración no fue suficiente, según ellos, no fue suficiente, entonces el sello digital, el certificado sello digital se cancela de forma definitiva. ¿Sí? Entonces, la verdad que este tema de sellos digitales son muy, muy importantes e insisto, tenemos que ser muy, pero muy preventivos en ello, ¿no? Si teníamos la ligera esperanza de que la compensación universal continuara, pues ya perdimos todas esperanzas porque la eliminaron del artículo 23 del código, lo eliminaron, o sea que ya no hay compensación universal ni en ley ni en ningún lado. O sea, ya olvidémonos de la compensación universal. Hay otro tema que se llama responsabilidad solidaria, que también es mucho, muy importante, ¿sí? La responsabilidad solidaria. Los liquidadores y síndicos pues siguen siendo responsables durante la gestión que dure la liquidación de la empresa, ¿sí? Nada más durante ese periodo. Pero aquí lo criticable, permítanme un segundo, ¿sí? Aquí lo criticable es la responsabilidad solidaria que nace a partir del 2020 para administradores, gerentes, directorios, socios y accionistas, ¿no? Me dice que van a ser responsables solidarios. ¿De qué somos responsables solidarios? De la omisión de contribuciones. De eso somos responsables solidarios, ¿ok? Del pago de las contribuciones. ¿Cuándo? Cuando no se localice a la persona moral en el domicilio fiscal. Cuando no se enteren contribuciones retenidas. Cuando sea un EFO definitivo. Cuando sea EDO, fíjense bien, cuando sea EDO, que no acredite la efectiva prestación de los servicios recibidos por un EFO, obviamente, dentro de los 30 días siguientes a su publicación en el listado del 69, o no haya corregido su situación fiscal por un monto superior a 7.804.230 pesos. Ojo con esa cifra. Los 7.804.230 pesos es una cifra que es el umbral entre ser responsable solidario y no ser responsable solidario. Esa cifra es un umbral entre tener consecuencias penales o no tener consecuencias penales. Entonces, ahí debemos de cuidar mucho eso, porque ese umbral es sumamente importante, por lo que les digo. Excero de ese umbral, tengo responsabilidad solidaria. Excero de ese umbral, además tengo consecuencias penales, ¿sí? Entonces, ese umbral es muy importante. También, si me encuentro en el listado definitivo del artículo 69b bis, acuérdense que el 69b bis es el que es como los CEFOS, pero que no es por operaciones simuladas, sino es por transmitir pérdidas fiscales de manera indebida, pues. Y todo esto también aplica a la asociación en participación, ¿sí? Entonces, este tema de responsabilidad solidaria es muy importante porque pues, me pueden meter en problemas precisamente donde el socio, que lo único que es socio, no opera la empresa, sino simplemente es un inversionista que espera un rendimiento de la empresa, pues puede llegar a ser responsable solidario también. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de la responsabilidad solidaria. Otro punto que es importante, el artículo 32D, o sea, lo que es la opinión de cumplimiento. Si ustedes se fijan,
la opinión de cumplimiento nos los piden hoy por hoy en muchas cosas. Pues, si queremos acceder a un estímulo fiscal, si queremos acceder a una licitación, si queremos acceder a muchas de las cosas que como empresa normalmente realizamos, me piden la opinión de cumplimiento. Y fíjense bien, ¿cuándo me van a negar la opinión de cumplimiento de manera positiva? Cuando omita cualquier declaración provisional definitivas, anuales o informativas. Es correcto, si no las presento, pues no puedo estar con una opinión positiva. ¿No están localizados? Pues sí, si no estoy localizado, pues también no puedo tener la opinión positiva. Aquí lo criticable es, no estoy localizado. Pero no estoy localizado, ¿por qué? Porque tengo 20 años aquí, ¿cómo que no me encuentras? Ahorita tenemos un problema con un cliente en Los Cabos, que es un empaque que está enfrente del aeropuerto, que tiene ahí 20 años, que todos los meses pide devoluciones de impuestos, que todos los meses le revisan el domicilio precisamente por las devoluciones de impuestos. Y de repente sale una verificación de domicilio donde una personita del SAT fue y no lo encontró, ¿sí? Y no lo encontró y entonces puso que su domicilio era inconsistente y ya tenemos quién sabe cuánto tiempo con una carga en la aduana porque no podemos cruzar porque estamos como no localizados. Y el problema aquí es que tenemos una semana, no sé cuántos días, queriendo que la autoridad vaya y haga la verificación de nuevo y pues nomás no podemos lograrlo, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo yo, contribuyente, estoy pagando las consecuencias de un trabajo que alguien del SAT hizo mal. Porque no me digas que no me encuentras, pues, o sea, si soy un almacén grandísimo y tengo ahí 20 años, entonces, ¿cómo que no me encuentras? Pues, entonces, ese es un problema importante también. Si tengo sentencia condenatoria por delito fiscal, pues obviamente tampoco voy a tener una opinión de cumplimiento positiva. Si estoy en el listado de EFOS, pues tampoco, Pero fíjense bien, si tengo discrepancia entre ingresos y retenciones de impuestos declarados contra CFDIs emitidos. Las discrepancias de eso se pueden dar por múltiples cosas. Por ejemplo, si yo facturo 1,000, pero cobré 500 en un régimen de efectivamente cobrados, pues yo no voy a declarar 1,000, voy a declarar 500. Entonces, la autoridad puede cruzar y puede decir, tú me estás declarando 500, pero realmente me vendiste 1,000. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, pues, porque puede ser que ese simple hecho fuera motivo de discrepancias entre ingresos declarados y CFDIs emitidos. Muy bien. Vamos a pasar a un tema que realmente es muy preocupante y es muy preocupante específicamente para nosotros, para los asesores fiscales. Antes de irme a eso, me voy a regresar y voy a ver este tema. Hay un artículo 69 que se adiciona también, que es el tercero colaborador. Fíjense bien, hay un tercero colaborador. ¿Qué es un tercero colaborador? Es una persona que no ha participado en la expedición, adquisición o enajenación de comprobantes que amparan operaciones inexistentes, pero cuentan con información sobre dichas operaciones que la autoridad desconoce y que él va y se la proporciona voluntariamente a la autoridad. O sea, en términos coloquiales, podemos decir que el tercero colaborador es una forma bonita de decir el mitotero, ¿verdad? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque esto de que una persona pueda ir y denunciar, o porque tiene conocimiento de que algo está haciendo ese contribuyente, esa empresa, pero lo mantiene en anonimato. O sea, el tercero colaborador tiene garantizada su anonimato. Entonces, yo como contribuyente o yo como empresa, yo creo que todos tenemos derecho a saber de qué se me acusa y quién me está acusando.
Entonces, este tema del tercero colaborador es muy preocupante porque básicamente si a alguien le caigo mal, pues ese alguien puede ir y denunciar y decir hasta mentiras. Al final de cuentas no tiene ninguna consecuencia, no le pasa nada y todo es anónimo. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de operaciones, de este tipo de tercero colaborador. Además, ese tercero colaborador va a tener como beneficio por denunciar el que participe en las loterías fiscales, que por cierto, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el listado de todos los que ganaron en la lotería fiscal por lo del Buen Fin. ¿Sí? Entonces, si compraron algo en el Buen Fin con tarjeta de crédito, vayan y revisen la publicación del Diario Oficial de ayer domingo, porque a lo mejor ahí tienen un premiecito, ¿no? Entonces, eh, el tema es que este tercero colaborador también va a entrar a las rifas de la lotería fiscal. Pues entonces, ese va a ser su premio por denunciar. Pero se mantiene en total anonimato, ¿no? Ok, ese es el tema también que les digo que preocupa y que preocupa bastante, que es los esquemas reportables, ¿sí? Se crearon estos artículos 197 al 202 para hablar de los esquemas reportables. Fíjense bien, los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables, ya sean generalizados o particularizados, que generen un beneficio fiscal en México a un contribuyente, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué es un esquema reportable generalizado que le puede aplicar a muchos contribuyentes? ¿Qué es un esquema reportable particularizado? Es que se creó ese esquema específicamente para este contribuyente. ¿Ok? Ahora, o sea que ahora los asesores fiscales vamos a tener que ir con el SAT a decirle qué están haciendo nuestros clientes. Pues sí, eso es lo que vamos a tener que hacer. Y fíjense bien, ¿quién es un asesor fiscal? Es una persona física o moral que en el curso normal de sus actividades realice actividades de asesoría fiscal y sea responsable o esté involucrado en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración del esquema reportable. ¿Sí? O sea, es una persona física o moral que en el curso normal de sus actividades sea responsable de un diseño, una comercialización, una organización, una implementación, una administración de un esquema reportable o que esté involucrado, ¿eh? O sea, de alguna manera esté involucrado. También se incluye como asesor fiscal a quien ponga a disposición el esquema reportable de un tercero. Por ejemplo, si yo tengo un esquema, Ramos Ortega, o sea, tiene un esquema de planeación fiscal y un tercero se lo ofrece a una empresa, del tercero no es el esquema, es de nosotros. Pero como él se lo ofreció a la empresa, también es un asesor fiscal del tercero, ¿no? Ahora bien, ¿qué es un esquema? Es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos, ¿sí? Ese es un esquema. Cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Ese es un esquema. No se incluyen trámites ante autoridades ni defensa del contribuyente. Ahora, ¿qué es un esquema reportable? Un esquema reportable. Ya vimos que es un esquema reportable. Cualquiera que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y cumpla con ciertas características. ¿Ok? O sea, que un esquema que tenga beneficio fiscal a un contribuyente en México ya es un esquema reportable. Ya es un esquema reportable. Y hasta hoy hay 14 esquemas reportables que están claros. Aquí están algunos de ellos. Aquí están algunos de ellos. Por ejemplo, que evite que las autoridades locales y extranjeras intercambien información fiscal o financiera, que permita la transmisión de pérdidas fiscales, que retornen el pago o pagos efectuados
a la persona que las efectuó, a sus socios, accionistas o partes relacionadas. O sea, estos son EFOS, ¿verdad? Que retornen el pago o pagos efectuados a la persona que los efectuó, a sus socios, accionistas o partes relacionadas, que evite constituir un establecimiento permanente en México, que se generen utilidades fiscales cuando estén por vencerse pérdidas fiscales mediante operaciones con partes relacionadas. O sea, yo soy una empresa A y tengo una empresa B que forman parte del mismo grupo empresarial, pero resulta que la empresa A tiene pérdidas fiscales que ya se van a prescribir o a caducar, ¿sí? Y entonces lo que hago es genero utilidad aquí para amortizar la pérdida y obviamente le facturo a esta con la intención de transmitir esa pérdida a la otra parte, ¿verdad? Entonces eso también. Que eviten la aplicación de la tasa adicional del 10% por el pago de dividendos. Y hay otros, que son 6, hay otros 8, que también se constituyen como esquemas reportables, escisión, fusión, todo eso también son esquemas reportables, ¿no? Ahora bien, ¿qué es el reporte? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Reportar el esquema reportable, ¿verdad? O sea, aunque suene ahí medio raro, ¿no? Tengo que reportar los esquemas, ¿ok? ¿Y cómo lo voy a reportar? ¿Cómo es el reporte? El reporte es la descripción detallada de cada una de las etapas que integran el plan, el proyecto, la propuesta, la asesoría, la instrucción o recomendación para materializar la serie de hechos o actos jurídicos que den origen al beneficio fiscal. O sea, sí que ahora, ¿saben dónde vamos a querer estar? Pues vamos a querer estar en el SAT, trabajando en el SAT, para ver todos los esquemas que hacen todos los asesores fiscales en México, porque ahí vamos a dar una información detallada de cómo se hace el plan. O sea, no vamos a decir que hizo esto, no, vamos a dar todo el proceso y todo el procedimiento de cómo llegamos a ese esquema, ¿sí? Entonces, ¿por poco no es una maravilla los que estén ahí, los que reciban esos reportes? Pues van a tener acceso a todas las planeaciones fiscales que hacen todos los asesores fiscales de México, ¿no? Además, vamos a describir el beneficio fiscal obtenido o el beneficio fiscal esperado, ¿sí? Vamos a identificar además a quienes intervienen en el esquema, indicando quiénes se han constituido dentro de los últimos 2 años o de quienes se han adquirido participación accionaria en el mismo periodo. O sea, no nada más vamos a decir el esquema, sino todos los que intervenimos en él. Y el ejercicio fiscal en que se implementó el esquema. Entonces yo pregunto, bajo esta circunstancia, ¿está gravoso? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y además, fíjense bien, además, hasta aquí, ¿quién reporta? El asesor fiscal. Hasta aquí. Pero resulta que también el contribuyente está obligado a revelar el esquema. ¿Cuándo el contribuyente está obligado a revelar el esquema? Cuando el asesor fiscal no le proporcione el número de identificación del esquema reportable. O sea, cuando el asesor fiscal no le proporcione al contribuyente el número de identificación del esquema reportable. O sea, que cada esquema reportable va a tener un número de identificación, ¿sale? Cuando el diseño, la organización, la implementación y administración del esquema reportable sea de él, o sea, del contribuyente, no ocupa un asesor fiscal. La propia empresa o el propio contribuyente creó el esquema. Entonces, si es de él, del contribuyente, entonces el contribuyente es el que reporta. Cuando el diseño, organización, comercialización, implementación y administración del esquema reportable sea de una persona que no califica como asesor fiscal. Cuando el asesor fiscal sea un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, o cuando así lo acuerde el asesor fiscal y el contribuyente. Que yo creo que la salida para nosotros, asesores fiscales, tiene que ser esa. Yo tengo que llegar a la empresa y decir, yo te implemento un esquema, pero acordamos por escrito que tú eres el que lo vas a reportar, pues, no yo, ¿sale? Entonces, creo que esa puede ser una buena salida. Ahora, fíjense bien.
Cuando se haga el reporte, los asesores fiscales o el contribuyente obtendrán un número de identificación de cada esquema y deberán de presentar una declaración informativa en febrero de cada año que contenga el nombre y RFC del cliente a quienes le brindó la asesoría fiscal. O sea, aparte nos van a dar un número de identificación y cada febrero tengo que presentar una informativa donde voy a revelar el RFC y el nombre de todos los clientes a los que le proporcioné un esquema reportable. ¿Ok? Y luego, muy sutilmente, nos dicen que la revelación de los esquemas reportables no constituyen violación a la obligación de guardar secreto profesional y es confidencial. O sea, ¿será realmente eso? ¿Será que no estamos violando el secreto profesional de divulgar la información de terceros, de nuestros clientes? Nomás porque lo ponen ahí como una parte del código fiscal. La verdad que esto es preocupante, ¿eh? Ahora bien, la revelación de los esquemas fiscales no implica su aceptación o el rechazo por parte de las autoridades fiscales y no podrá utilizarse como antecedente en una investigación penal, salvo tratándose de expedición, adquisición y enajenación de comprobantes que amparen operaciones inexistentes. O sea, le vamos a reportar todo, pero no va a constituir ninguna antecedente ante una demanda penal. ¿Será? ¿Será que es confidencial también? Pero bueno, ahí está. Ahora, fíjense bien, me voy a regresar. Se agrega en el artículo 42 facultades de comprobación para establecer visitas domiciliarias a los asesores fiscales para verificar el cumplimiento de reportar esquemas reportables. O sea, hace que ahora nos van a poder revisar no solamente el cumplimiento del pago de las contribuciones, sino también el cumplimiento de reportar los esquemas reportables. ¿Sí? ¿Y saben cuánto es la multa para el asesor fiscal por no reportar los esquemas reportables? La multa ronda como mínimo 50,000 pesos y como máximo 20 millones de pesos. Así que si quieren ser asesores fiscales, pues díganme, porque yo ya no quiero ser. Muy bien, vamos a continuar. Los plazos para cumplir con los esquemas reportables. El plazo comenzará a partir del 1 de enero del 2021. ¿Sí? A partir del 1 de enero del 2021 empezarán los plazos para cumplir con la revelación de los esquemas reportables. ¿Sí? Y será de aquellos esquemas cuyo diseño, comercialización, organización, implementación o administración se realice a partir del 2020 o con anterioridad si alguno de sus efectos fiscales se refleja en ejercicios comprendidos a partir del 2020. ¿Sí? En este caso, la obligación de revelación es a cargo de los contribuyentes, no de los asesores fiscales. Pero dicho de otra manera, si se creó un esquema en el 2017, voy a decirlo, pero tiene efectos fiscales en el 2020, se reporta. ¿Sí? También se reporta. La única diferencia es que quien está obligado a reportar no es el asesor, es el contribuyente. Muy bien. Vamos a pasar a otro tema, porque ese me deja así medio como que agüitado, ¿no? Pero bueno. Plazo para corregirse, plazo para autocorrección. Si recuerdan, la ley dice que cuando un contribuyente aparece en el listado definitivo del 69
o sea, se convierte en un EFO. El EDO, o sea, el cliente de ese EFO, tiene 30 días para corregirse. ¿Sí? Tiene 30 días para corregirse. Bajo este esquema, se le está dando un plazo adicional de 3 meses de enero a marzo del 2020 para que se autocorrija el EDO. Pues. Le dan los 30 días más todo enero, febrero y marzo del 2020 para que se corrija. Y eso puede ser pues algo bueno. ¿Ah? Muy bien. Hasta ahí dejamos el tema de lo que es código fiscal. Ahorita vamos a entrar otra vez a código, pero desde otra perspectiva, desde el punto de vista penal. Y aquí rápidamente comentar las reformas que tuvimos para ISR e IVA, que realmente no es mucho. No es mucha la reforma que tenemos en renta e IVA, pero en renta hay reformas importantes para las operaciones internacionales. Realmente la reforma en renta es para operaciones internacionales y un poquito ahí con los servicios digitales, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Y en IVA hay 2 reformas importantes en IVA, que es lo de servicios digitales y lo de la prestación de servicios, la retención en prestación de servicios, ¿no? Vamos a ver renta. Fíjense bien, en renta hay un esquema que al principio nos preocupó, pero luego ya que lo entendimos, vimos que el efecto no es tan importante, que habla de intereses no deducibles. De entrada, lo que va a ser no deducible es los intereses que excedan a 20 millones de pesos. O sea, que una empresa que pague intereses por arriba de 20 millones de pesos anuales, pues ya no estamos hablando de una empresa pequeña, ¿eh? Ni de un crédito financiero pequeño, debe ser un crédito grande, ¿verdad? Pero en sí, no es que lo que si excede va a ser no deducible, sino se tiene que hacer un cálculo para determinar una utilidad fiscal, que no es la utilidad fiscal real, sino le llaman una utilidad fiscal ajustada. Y solamente si los 20 millones de pesos de intereses se exceden a la utilidad fiscal ajustada, entonces se convertiría en no deducible el excedente de los 20 millones de pesos. Pero fíjense cómo también no es que no sean deducibles, sino que los intereses netos no deducibles en un ejercicio se pueden deducir en los 10 ejercicios siguientes. Entonces, realmente es un no deducible en este año y lo difieres la deducibilidad a 10 años más, ¿no? Entonces, y además, la deducción de esos intereses, o sea, la limitante a la deducción de esos intereses, se va a dar o no se va a dar cuando sean contratadas para fines de financiar obras de infraestructura pública. Todo lo que tenga que ver con construcciones tampoco entra en esta limitante. Todo lo que sea proyectos para exploración, extracción, transporte, almacenamiento, distribución de petróleos, hidrocarburos, todo eso tampoco. Otros proyectos de la industria extractiva, o sea, las minas, tampoco. Por la generación, transmisión o almacenamiento de electricidad o agua, tampoco. Y todos los rendimientos de deuda pública. Pues entonces, sí es algo que debemos de tener en cuenta, pero no es tan aplicativo a muchas empresas, sino tiene que ser muy específico ciertas empresas, ¿no? Otra de las cosas que son muy importantes, es, y les insisto, esta reforma de renta tiene que ver mucho con operaciones internacionales, ¿sí? Me habla ley del impuesto sobre la renta que hay erogaciones que serán no deducibles, ¿sí? Yo, México, voy a considerar una erogación que hice al extranjero, la voy a considerar no deducible si, fíjense bien, 1, si los ingresos que se consideren como sujetos a un régimen fiscal preferente, o sea, yo le pagué a una parte relacionada mía que está en el extranjero, pero que está en un régimen fiscal preferente, o sea, que es REFIPRE. Si yo le pago algún gasto, alguna regalía, alguna comisión, alguna cosa de esas a una parte relacionada mía que está en el extranjero, pero está en un país que se considera REFIPRE,
Entonces lo que yo pague de aquí de México se convertirá en no deducibles, ¿ok? En términos generales, las transacciones con partes relacionadas que son no deducibles son aquellas que generan una deducción en México, pero que no son grabadas en el extranjero o están bajo un refiltre, pues. ¿Ok? De hecho, hay que recordar que es un refiltre, ¿sí? Un refiltre es un país que tiene una tasa menor a la de México, en este caso, ¿no? Sí es cierto que Estados Unidos, a partir de este año, o del año pasado, no me acuerdo, tiene una tasa empresarial neta del 21%, ¿sí? Mientras que en México es del 30%. Pero hoy por hoy, México no ha considerado a Estados Unidos como un país con un régimen fiscal preferente. Por lo tanto, los pagos que yo le haga a Estados Unidos, a una parte relacionada mía, que esté en Estados Unidos, no cae en este supuesto, ¿sí? Porque Estados Unidos no es un refiltre para México, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra cosa que también es importante, y lo voy a decir, no lo voy a leer porque está medio complicado leyéndolo, pero voy a decir, en Estados Unidos hay personas morales que se consideran transparentes. ¿Qué quiere decir eso? Que es una persona moral que no paga el impuesto la persona moral, sino lo pagan sus integrantes. Voy a decir, esta persona moral tuvo $1 millón de dólares de utilidad, pero tiene un socio que tiene el 50% del capital, entonces al socio le corresponde ese $1 millón, $500,000, y se le hace el cálculo del impuesto al socio, aunque lo pague la persona moral, pues. ¿Sí? Esas son personas morales transparentes. En México, hasta hoy, hasta hoy y todo el año que entra también, 2020, porque esto entrará en vigor a partir de enero del 2021. Fíjense bien, en México actualmente no acumula nada la persona física que es socio de esa persona moral transparente en Estados Unidos y que obviamente es mexicana. No acumula nada porque lo único que hizo fue pagar el impuesto por cuenta de la empresa, pero la empresa no le está dando ninguna utilidad. La utilidad sigue en la empresa. A partir del 2021, ese mexicano que tributa como transparente en Estados Unidos, aunque Estados Unidos o la empresa americana no le pague las utilidades, de todas maneras va a acumular el ingreso en México. ¿Sí? Ese es el cambio importante ahí. ¿Sí? Que se consideran personas morales de tal forma que se sujetarán a la determinación del ISR como residentes en México, aun cuando no le entreguen las utilidades. Pues. Entonces, ese es el cambio importante, ¿no? Esto es lo mismo, es cuando voy a considerar los ingresos acumulables, ¿sí? Que básicamente es esto, ¿no? También hay una aclaración, voy a decir, de cuando un residente en el extranjero se considera que tiene establecimiento permanente en México, ¿no? Hay como una ampliación, voy a decirlo así, ¿no? O sea, de que se considere que tiene establecimiento permanente. Sí, dice que aquellos residentes en el extranjero que actúan en el país a través de una persona distinta, de un agente independiente, considerarán que tiene un establecimiento permanente en el país si dicha persona concluye habitualmente contratos o desempeña habitualmente el rol principal en la conclusión de contratos celebrados por residentes en el extranjero y que dichos contratos se celebren a nombre del residente en el extranjero, que prevean la enajenación de derechos de propiedad o del uso o goce temporal de un bien que posee el residente en el extranjero, o que obliguen al residente del extranjero a prestar un servicio en México. Pues esta es la ampliación más o menos de cuándo se va a considerar un establecimiento permanente, ¿no? Cuando el residente en el extranjero realice funciones en uno o más lugares de negocios en territorio nacional. Cuando una residente en el extranjero o una parte relacionada, que esa es la agregación, una parte relacionada tenga en territorio nacional algún lugar de negocios, ¿no? Entonces se vuelve importante aquí de nuevo las partes relacionadas, ¿no?
Esto es cuando una Afore, voy a decirlo así, una Afore le pague su saldo de su cuenta de seguro de retiro a una persona, ¿sí? Se le deberá retener y enterar el impuesto que le corresponde a los pagos utilizando un procedimiento similar al de la retención por pagos por separación. O sea, voy a hacer un cálculo diferente de lo que le estoy dando al beneficiario, ¿no? Ese cálculo y esa retención de impuestos tiene el carácter de provisional, aunque podrá considerarse como definitivo cuando las personas físicas únicamente tengan ingresos por dichos pagos en el ejercicio al que correspondan. O sea, los únicos ingresos que tuve fue por el retiro de este seguro, ¿no? Entonces, si nada más fue eso, la retención lo puedo considerar como pago definitivo. Si tengo otros ingresos adicionales a eso, entonces sí tendría que considerarlo como un pago provisional y mandarlo a la declaración anual, ¿no? Esto también se eliminan básicamente todos los beneficios de las fibras, de los fideicomisos que son para inversiones de bienes raíces. Se elimina ese estímulo básicamente. Y lo que le dan oportunidad es que al 31 de diciembre del 2021 se pierdan ya todos los beneficios de fibras. O sea, si para el 31 de diciembre del 2021 la ganancia o no se han enajenado los certificados y obviamente no se haya declarado una ganancia o el fideicomiso no haya enajenado los inmuebles, entonces de todas maneras me acumulas todo lo que habías diferido. Pues. O sea, básicamente es la eliminación de todo lo que son las fibras. También hay una forma de determinarle el ISR a los vendedores de catálogos. Ya ve que, no sé, hay muchas empresas que sacan sus catálogos y que hacen ventas por catálogos. Y no es la empresa la que vende, sino es un vendedor independiente que usa el catálogo de esa empresa y a través de ese catálogo vende. Hoy por hoy se le va a cambiar el esquema y el SAT o la Secretaría de Hacienda va a emitir reglas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las personas físicas que realizan esas actividades como vendedores independientes. ¿Cómo va a ser la regla? No sabemos. Apenas ya se crea que va a haber un ISR especial para vendedores independientes, pero todavía no está claro el cómo va a ser. También otro punto importante en el uso o goce temporal de bienes. En el uso o goce temporal de bienes, fíjense bien, cuando yo rento, por ejemplo, un inmueble, y el inquilino no me paga, yo puedo demandar al inquilino las rentas caídas, ¿verdad? O sea, las rentas que no me ha pagado, ¿sí? Pero ahora se crea un esquema donde el juez, ante el que yo voy a presentar la demanda, el juez está obligado a pedirme a mí los CFDIs de las rentas que no me ha pagado ese inquilino. ¿Con eso qué sucede? Pues con eso realmente tratan de eliminar la economía informal que genera los arrendamientos de inmuebles. ¿Cuántos no sabemos nosotros que rentan una casa, por ejemplo, y el que recibe el pago no declara nada porque no me da CFDI? Pues. Entonces, ahora el juez, para poder que proceda la demanda, voy a tener que entregarle todos los FDIs que me debe. Y como los FDIs no se pueden hacer hoy con fecha del año pasado, por ejemplo, pues entonces ahí vamos a tener un problema. A partir del 1 de junio del 2020 también se grava con una retención de ISR a las personas físicas con actividades empresariales que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, pero mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informativas y similares que participen en la oferta y demanda de bienes y servicios proporcionados por terceros. Esos terceros están obligados al pago del ISR por los ingresos que generen a través de los citados medios. Fíjense bien, aquí hay un tema que seguramente se tiene que aclarar, porque ¿cómo va a ser eso? Por ejemplo, un Uber. Si la persona, el chofer que trae el Uber, ganó hasta 5,500 pesos en el mes, Uber le va a tener que retener el 2%.
Pero si ganó hasta 15,000 pesos, entonces le va a retener el 3%. Si ganó hasta 21,000 pesos, le va a retener el 4%. Y si ganó más de 21,000, el 8%. Aquí la pregunta es, ¿cómo va a saber Uber cuánto gana cada persona? ¿Sí? Porque a lo mejor ese chofer de Uber, pues también trabaja, por ejemplo, en Trabajo, que es otra plataforma de transporte. ¿Sí? Entonces, ahí está medio raro esto. Pues todavía faltan reglas de operación. O aquí también, en este mes, no sé, tuvo 5,500, pero en el otro mes tuvo 15,000, en este le va a retener el 2 y en este le va a retener el 3. O sea, falta que se aclare ese tipo de cosas, pues. Pero al final de cuentas, aquí lo que queda claro es que hay que retenerle al contribuyente, pues. Y la otra circunstancia, ¿cuál es? ¿Quién le va a retener? Uber. ¿Y dónde está Uber? No, pues Uber está no sé dónde está, ¿no? En Holanda, no sé dónde, ¿sí? ¿Cómo le va a hacer Uber para pagar lo que le retuvo a los mexicanos en México? Si no tiene RFC, si no tiene nada de eso, ¿no? Entonces, esa parte también se tiene que legislar al respecto, pues, para saber cómo va a ser. Y este tema, por último, de renta, este tema de renta que es una reforma que hay para el sector agapes, para el sector primario, de que se le permita a estos contribuyentes agapes realizar actividades de industrialización de sus productos o inclusive de comercializar. Recordemos que hoy por hoy, para que sea un régimen primario, o un régimen fiscal primario, un régimen fiscal agapes, agrícola, ganadera, pesquera y silvícola, para poder que sea eso, tiene que tener ingresos de esas actividades hasta por lo menos un 90% del total de sus ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Que no puedo comprar algo y venderlo, o sí lo puedo hacer siempre y cuando no rebase más del 10% de mis ingresos. La otra cosa es que para poder ser agapes también no debo de industrializar mis productos. Bajo esta reforma del artículo 74B que se adiciona, o sea, se crea ese artículo 74B, se permite tributar en este régimen del sector primario a aquellos contribuyentes que industrialicen o comercialicen productos agrícolas también. Eso es bueno, sí. Lo que no entiendo es cómo es posible que me digan las personas morales de derecho agrario tendrán un papel diferente, tanto si superan los 5 millones como si no. O sea que el reto, ¿cuál es? El reto es que puedes industrializar o puedes comercializar si, solo si tus ingresos en el ejercicio no rebasan de 5 millones. Entonces, díganme qué productor que tiene ingresos menores a 5 millones de pesos tiene la capacidad de producir, de industrializar un producto, pues. O sea, son re pequeñitos. Entonces, esa es la parte que falta de aclarar también, ¿no? ¿Cómo va a ser esta parte? En el IVA, realmente, lo único que podemos decir así del IVA es también hay una retención por los residentes en el extranjero que presten servicios digitales, donde se le va a retener, se le vamos a pagar un 16% de IVA, ¿no? Al final de cuentas, si yo ahorita, por ejemplo, pago el Dropbox, que es un almacenamiento en la nube, se lo pago no sé a quién, porque está en el extranjero, ¿verdad? Pero voy a decir, pago $100 al año. Ahora, Dropbox me va a cobrar los $100 más IVA. Me va a cobrar $100 más IVA. Entonces, al final de cuentas, ¿quién viene pagando el impuesto? ¿Dropbox o yo? ¿Sí? Al final hay una transmisión de la obligación de pagarle IVA ahora a los extranjeros o a las empresas que presten servicios digitales. Entonces, pues ahora vamos a tener que pagar todo lo que pagamos, por ejemplo, de Spotify, de Netflix, de Dropbox, de TeamViewer, todo eso lo vamos a tener que pagar a partir del 1 de junio también, a partir del 1 de junio del 2020, lo vamos a tener que pagar con un 16% adicional de costo, ¿no? Todos estos es lo que vamos a tener que pagar con IVA.
Y la última de las circunstancias es el IVA en prestación de servicios del personal. Fíjense bien, quiero que quede bien claro aquí. En la exposición de motivos de esta reforma, se hablaba de que es una retención para las outsourcing, ¿sí? Para las outsourcing que ponen en disposición personal a la empresa para que realice actividades en la empresa, ¿ok? Eso es lo que se dijo originalmente. Pero la redacción, como quedó redactado, dice los contribuyentes que reciban servicios mediante los cuales el prestador ponga a disposición del contratante o una parte relacionada personal que desempeñe sus funciones dentro o fuera de las instalaciones del contratante, que estén o no bajo la supervisión, dirección, coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le da a la obligación contractual, se deben de retener 6 puntos porcentuales de IVA. O sea, del 16% le voy a retener 6 puntos y le voy a pagar 10 puntos nada más de IVA. ¿Sí? Lo peligroso de esto es que la redacción en sí quedó dispuesta a que básicamente todas las prestaciones de servicios tengan la retención. O sea, si que, por ejemplo, el despacho Ramos Ortiz Asociados, cuando le facture a un cliente, pues le va a tener que retener ese cliente los 6 puntos porcentuales. Porque la redacción quedó a cualquier prestación de servicios y no solamente a la disposición de personal que se considere como outsourcing. Entonces, inclusive por ahí estuvo rodando en redes una carta que hacía Arca es la empresa de Coca-Cola, donde le dice a todos sus proveedores, prestadores de servicios, que lo que no le paguen a los prestadores de servicios al 31 de diciembre del 2019, entonces cancelen esa factura o la sustituyan más bien para que le den una nueva en el 2020 que ya contenga la retención del 6%. Pero se lo está dando a todos los proveedores de servicios, de construcción, de servicios profesionales, de servicios industriales, de cualquier tipo de servicios. Pues. Entonces, hay que tener cuidado con esto y esperar a ver si sale alguna regla que aclare que solamente es la retención para outsourcing, porque hoy no está así. Ok, vamos a ir otra vez a lo que es código, ya para terminar, pero desde un punto de vista ahora penal, porque como lo que en código se reformó tiene unas consecuencias penales importantes, ¿no? Fíjense bien, hoy, a partir del 2020, la defraudación fiscal se eleva a rango de delincuencia organizada. La reforma incluye un catálogo de delitos que serán considerados como delincuencia organizada. Y fíjense bien, el hecho de ser delincuencia organizada, la defraudación fiscal, implica muchas cosas, porque ahora resulta que es tema de seguridad nacional también, pues, o sea, lo están equiparando como si fuéramos delincuentes, pero de alta delincuencia, pues. El contrabando se considera delincuencia organizada, que está bien, ¿verdad? La defraudación fiscal se considera delincuencia organizada. Los asimilables a la defraudación fiscal también se consideran delincuencia organizada. La compra, venta, adquisición o enajenación de facturas también se consideran delincuencia organizada. Para llegar a esto, se tuvieron que reformar varias cosas, varias leyes adicionales, como por ejemplo la Ley Federal de Delincuencia Organizada, se reformó también para incluir esos dos artículos, o los tres más bien, ¿sí? El 108, 109 y el 113. Se modifica también la Ley de Seguridad Nacional para clasificar como actos ilícitos en contra del fisco federal los que hacen referencia al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que también se modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde me dice que ameritan prisión preventiva. La delincuencia organizada, todo lo que viene de delincuencia organizada, defraudación fiscal, asimilarse a la defraudación fiscal y la compra-venta de facturas falsas. ¿Sí? Entonces, ahora resulta que la defraudación fiscal es delincuencia organizada.
Y si es delincuencia organizada, entonces amerita prisión preventiva. En la ley, en general, el Código Nacional de Procedimientos Penales, se cambió la ley para que ahora hubiera juicios orales, juicios más rápidos, juicios de manera diferente, donde la resarcición del daño, o sea, resarcir el daño, es más importante que meterte a la cárcel. O sea, por eso es que ahora llegan a un acuerdo en una cuestión penal donde si regresas lo que te robaste, por ejemplo, voy a decir que te dejo libre o libre bajo condiciones. Aquí no, aquí vamos al revés. Aquí te meto a la cárcel aunque pagues, ¿sí? Y aquí lo importante es lo siguiente, fíjense bien, es importante tener claro el umbral. Hace rato les hablaba del umbral. Los 7.804.230 pesos es el umbral de a partir de ahí hay prisión preventiva. Entonces, si yo no quiero estar en una circunstancia penal, pues obviamente tengo que buscar que el umbral no rebasar ese umbral, ¿verdad? Fíjense bien, no estoy hablando de no pagar, ¿eh? O sea, porque me van a querer cobrar el crédito fiscal, pero si ese crédito fiscal es menor de 7.804.230, entonces me quedo en un tema de cobro, pero si rebasa, entonces me puedo llegar a un tema de prisión preventiva, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Si 7.804.230 pesos es el monto del crédito fiscal, pues quiere decir que la base de riesgo debe de ser 26.014.100, con un límite de 4.162 de IVA, o sea, que tendríamos una base, si mi base es arriba de 30 millones, aguas, porque ya estoy sobrepasando el umbral que me lleva a temas penales, pues. Aquí también importante es la reclasificación del tipo penal. El artículo 4 de la Ley Federal de Delincuencia Organizada me dice que amerita prisión preventiva. Y fíjense el escalamiento del problema, ¿sí? Hasta hoy, la defraudación fiscal penal es de 3 a 9 años. Pero como se modificó esto para 2020, es de 8 a 16 años. O sea, casi lo duplican, ¿verdad? Aquí lo duplican y aquí casi lo duplican, ¿sí? Si quien la realiza es la administración, la dirección o supervisión. Y de 4 a 8 años, quien no sea administrativo, director o supervisión, ¿no? Entonces, pero es importante. Ahora, temas que pudiéramos como empresarios impugnar, temas que debemos de impugnar, ¿sí? Fíjense bien, a la autoridad hoy se le da la facultad de recaracterizar un acto, de recaracterizar una operación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hoy le damos facultad, que ya lo hacían, pero hoy están facultados para decir, este contrato de aparcería, tú dices, contribuyente, que es aparcería, pero yo digo que no es aparcería, es arrendamiento. Y entonces me crea todas las características de un arrendamiento y no de una parcería. Esa facultad que le está dando en código a la autoridad, pues esa facultad es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque un elemento del tributo queda en sus manos, ¿sí? Se altera el hecho imponible. Él puede decir qué tipo de operación se realizó, ¿sí? Y entonces debemos de impugnar la reforma. O sea, ¿eso qué quiere decir? Ir y ampararnos contra este tipo de facultades que se le están dando al SAT, ¿sí? Elementos de la recaracterización. ¿Cómo es que la autoridad me recaracteriza un elemento? Pues que ampare un acto jurídico. Ahora ella va a decir que carece de razón de negocios, que porque genera un beneficio fiscal directo o indirecto, que tenga efectos fiscales que correspondan al beneficio económico razonablemente esperado, o sea, que puede presumir en el ejercicio de facultades de comprobación. Eso no está bien. La presunción es eso, una presunción, ¿sí? Pero no me puede alterar, voy a decir, porque entonces, en ese caso,
el objeto del tributo queda a manos de la autoridad. Entonces, por eso es que esto viola el principio de legalidad tributaria y eso es lo que se tiene que impugnar, pues, o sea, la violación al principio de responsabilidad tributaria, ¿no? Aquí que ya hablamos también de la responsabilidad que tenemos hoy para los socios o accionistas, ¿sí? Por cualquiera de estos supuestos que les dije que teníamos que tener mucho cuidado. ¿Qué es otra cosa que debemos de impugnar? Pues al tercero colaborador también debemos de impugnarlo. ¿Por qué lo debemos de impugnar? Porque todo el mundo tenemos derecho a conocer de qué se me acusa y quién me acusa. Si el tercero colaborador provee información que no tenga acceso a la autoridad fiscal y su identidad se mantiene como reservada, pues entonces eso es ilegal. Y viola un principio también constitucional de saber que todos tenemos derecho a saber quién nos acusa y de qué nos acusa, ¿verdad? También, si tuve comprobantes expedidos por un EFO, la multa es del 55 al 75% de cada registro, de cada gasto inexistente. O sea, sí que no solamente me van a cobrar el impuesto, no solamente me van a cobrar la actualización, no solamente me van a cobrar los recargos, sino que la multa va a ser del 55 al 75%, no del impuesto emitido, sino del monto deducido, voy a decirlo así, ¿no? Entonces, esto viola el principio de proporcionalidad. La medida no es acorde con el fin percibido, ¿no? Y se acuerdan de que ahora pueden hacernos visitas a los asesores fiscales para revisar si estamos reportando los esquemas reportables. Pues resulta que esa facultad que se le está dando al SAT para revisarnos los esquemas reportables está fundamentado en el artículo 49, fracción 1, lo que resulta peligroso porque ahí no hay citatorio de por medio. O sea, que es como cuando nos revisan comercio exterior. Es en el momento. Si al momento de la verificación, aunque sea visita, se conocen incumplimientos a las disposiciones fiscales, se formula la resolución ipso facto, pues. Y nomás tenemos 3 días para desvirtuar o presentar pruebas. O sea, sé que ahora la recomendación, ¿cuál es? Si estás aquí, llévate tu computadora, porque seguramente en la computadora traes muchas cosas ahí que te pueden revisar también y que te pueden detectar. Pues, o sea, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y por último, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que fue otra de las cosas que se movieron, otra de las cosas que se crearon para que la delincuencia organizada estuviera en la Ley de Extinción de Dominio. No quiero ampliar mucho de la Ley de Extinción de Dominio, solamente quiero llegar a este cuadrito, que básicamente es lo que nos dice todo. Si soy EFO, si soy EDO, o tengo otros conceptos de defraudación fiscal o de asimilables a defraudación fiscal, entonces ese se considera delincuencia organizada. Y como se considera delincuencia organizada, entonces me aplica lo que es extinción de dominio. ¿Y qué es la extinción de dominio? Es la facultad que tiene la autoridad para rematar, voy a decirlo así, los bienes del contribuyente o del tercero que no pudo comprobar la legal tenencia de esos bienes, no pudo comprobar que se obtuvo con recursos de procedencia lícita. Entonces, puedes perder hasta los bienes, pues. Entonces, esta es la reforma del 2020. No sé si tengan algún comentario, si se quedaron mudos, o si necesitan tiempo para digerirlo, ¿no? Pero aquí estoy a las órdenes por cualquier duda o comentario. La pregunta que me hace Marcelo es que sí que sé del estímulo fiscal del crédito diésel para 2020. Acuérdense que el estímulo fiscal ese sigue vigente. El estímulo fiscal del crédito diésel sigue vigente. Lo que hicieron fue que cambiaron la forma de aplicación. Para las empresas agropecuarias, el impuesto sobre la renta básicamente se paga en los pagos provisionales, porque tiene un efecto acumulativo, ¿sí? Vas acumulando los ingresos y las deducciones y vas calculando tu pago conforme va corriendo cada periodo de pago provisional. De tal suerte que cuando llegas al pago provisional de diciembre o al segundo semestre, julio-diciembre,
pues acumulas todo el ingreso y acumulas todas las deducciones, tienes toda la base, que esa base se convierte pues en la anual, básicamente. Entonces el impuesto se paga en los pagos provisionales. La reforma que hubo en el crédito diésel fue que nos dice que lo podíamos aplicar el crédito diésel en la declaración anual, solamente en la declaración anual. Entonces, aunque el crédito persiste, pues me vuelve inoperante su aplicación, porque en la anual nunca voy a tener impuesto acá. Entonces, afortunadamente, esa restricción que hubo en la ley de ingresos, en la regla de facilidades administrativas 1.14, en la regla de facilidades administrativas 1.14, corrigieron eso y nos dejan básicamente igual que siempre. El hecho de que el crédito diésel se pueda aplicar contra pagos provisionales, contra anual y contra retenciones del ISR. Entonces, básicamente, por 2019, así está. ¿Qué esperamos que suceda para 2020? Lo que esperamos que suceda para 2020 es que esa regla 1.14 se vuelva a publicar y para 2020 siga vigente la aplicación del crédito diésel. Eso es lo que esperamos. Pero no tengo certeza. ¿Cuándo vamos a tener certeza? Cuando se publiquen las facilidades administrativas para 2020. Pero lo que estamos esperando es eso. Por ahí leí, me dicen, por ahí leí que hay una limitante de que solo podrán hacerlo los negocios que en el mismo 2020 tengan ingresos para efectos de ISR menores a 60 millones de pesos. No, Marcelo, no tengo conocimiento de que exista una limitante para ello, ¿eh? No sé dónde lo habrás leído, pero no creo que haya una limitante, ¿eh? Y te insisto, no sé si qué va a pasar, pero en cuanto se publiquen las reglas de facilidades administrativas, te aseguro que la primera regla que voy a buscar que permanezca es la 1.14, ¿no? Y si no permanece, entonces ya veremos qué hacemos, ¿no? Decirles que con cerramos el año, ya estaríamos hablando de que el próximo cafecito sería en enero del 2020. Saludos a todos, ¿eh?